La competencia nacional de automovilismo de las 6 horas de Bogotá se inicia bajo una pertinaz lluvia que dificultó el normal desarrollo de los volantes. Los comisarios y la organización en general, muy buenos. 2 accidentes opacaron el final que consagró de nuevo al veterano Ganso Garzón. Realmente el automovilismo en Colombia empieza después de la guerra, básicamente. Se empiezan a desarrollar algunas competencias, especialmente con el contagio que viene de las carreras argentinas. Por el puente de Juanchito sobre el río Cauca, otro de los coches avanza rápidamente hacia la meta. Pues recorrer el país en carro en el año 46, 45, 44, 50 era bastante heroico, ¿sí? Pero quedaron ciertos ídolos de esos tiempos, como precisamente el Ganso Garzón, que es como el Adí de la mecánica nacional, del carro hechizo, del carro grande, del carro del motor, del carro injertado, de todas cosas. Rafael era una persona muy humilde, un prodigioso mecánico y vivía para el automovilismo. Esta es emisora Sutatensa, Bogotá. Él nació en Huasca. Los papás de él sufrieron mucho por problemas de guerra. Él duró varios meses durmiendo con un perro en un cambuche. Y ahí fue cuando él encontró el refugio del señor cura de allá, de Huasca. Y él lo ayudó muchísimo, tanto dándole albergue como enseñándolo prácticamente a trabajar. Y ahí también fue cuando tuve la oportunidad de aprender a manejar. Ganso, una persona seria, una persona para quien el deporte era un momento muy importante, tanto que iba de camisa almidonada y corbata negra. Eso le ponía mucha solemnidad. Era alto, él tenía una voz muy de fondo, sí, y hablaba muy despacio. Estoy reparando. Caminaba como un ganso, ¿no? Como un ganso, se movía como un ganso. Fue un buen compañero, un buen esposo, un buen amigo. Hasta el último día de su vida, él fue muy dedicado a su casa, porque él nunca nos dio un mal ejemplo, nunca fue creído, nunca fue orgulloso. Tal vez la fama era su carro. Eso sí, él no aceptaba quedar en un tercer puesto. Él se ponía muy enojado internamente. Él mismo peleaba con él mismo y le hablaba al carro, o sea, ¿por qué no le dio más rendimiento? Si yo le doy todo, usted tiene que darme más rendimiento. Regañaba al carro, el carro me culpa. El carro del Ganso fue así, 4 puertas, el Chrysler. Pero esta es como la transformación. Ahí nace el famoso auto del Garzón Espeso. El carro del Ganso Garzón era un carro rutero. Esos carros pues no eran carros de carreras en realidad, eran carros de aventura. El carro del Ganso Garzón, por ejemplo, tenía un motor de Cadillac, 2 carburadores cuádruples, llevaba 50 galones de gasolina atrás, viajaba con equipo de soldadura. Y para que aguantaran esos caminos eran pues ejes rígidos adelante, piezas de camión, cosas muy rústicas, ¿sí? Que hacían que de pronto el carro fuera más fuerte, pues no necesariamente tan veloz. Y de hecho la gran fama del Ganso Garzón, su gran habilidad de correr, era recortar las curvas por las cunetas. De cuneta en cuneta corría el Ganso, que es una forma de no coger las curvas, porque donde tuviera que ser así el carro no funcionaba. El cambio derecho era mucho mejor. Porque en la época que él corría, era camino de herradura que tuvo muchos accidentes en ese camino. Una volcada aparatosa en la carretera del norte. Y no pensó en la vida de él. Él me decía que pensaba era en la vida de su carro, porque su carro se le iba a acabar ahí. Ese era el eje de la vida de él. Y pues sobre el Ganso el mito que va a correr, que no va a correr, que sale, que no sale, pues siempre estaba en la crisis de patrocinio, que nunca tuvo plata. Pues. Creo que corrió por Rojas Pinilla, un circuito central en el que el gobierno le puso plata a eso, que era una fama de los dictadores de la época, ¿sí? Perón hizo las carreras en Buenos Aires y mandó a Fangio a Cuba, ¿sí? Con Batista estuvo Fangio corriendo allá Gran Premio de La Habana, lo secuestra Fidel Castro. Pérez Jiménez en Venezuela también, había el Festival de la Velocidad en Nassau, en Bahamas, en fin. Juan Manuel Fangio, el más grande corredor del mundo, que este año ha ganado en la Argentina, en Francia y en Mónaco. Estos dictadores tenían ese glamour de meterse al automovilismo. El Ganso corría pues, por quien lo patrocinara, ¿sí? En los años 52, 53, 50, por ahí en esa época comenzaban a llegar los carros deportivos ingleses y los carros deportivos alemanes. Y, bueno, motor chiquito, carro liviano, carrito eficiente, ¿sí? Ese tipo de carros cambiaron la forma, el acceso que uno podía tener a las carreras con una manera más racional, con una más lógica, ¿sí? Está un periodo cortico que es clandestino, yo lo llamo clandestino, que son las yeyes, la calle 100, la calle 116, la Pepe Sierra. Yo
corrí en las calles hasta el año 72, 73. Yo fui campeón en el año 69 de automovilismo y el subcampeón fue el Ganso Garzón. Y corríamos en las calles, no había autódromo, nada. En el año 71, 72, don Ricardo Mejía hace el autódromo de Bogotá. Y después en el año 79, algo así, se inicia Tocancipá y ya con una pista de esas, pues correr en las calles es prohibido, es muy peligroso. Después de eso el Ganso ya estaba enfermo. Los trofeos se los habían robado, él cierra su taller y ahí se vendió todo, inclusive el carro, con la gloria que tuvo y con la pena del momento. Pero ya hay corredores que, digamos, fueron como un automovilismo más moderno. Lopatowski, Jorge Cortés, Mauricio de Narváez, Roberto José Guerrero. Cuchilla Londoño hace parte también de la época del autódromo de los Mejía. Pero obviamente Montoya, que es la cúspide del automovilismo muy moderno. Esto no es pilotismo, decía Germán Mejía Pinto. Esto es automovilismo. Usted tiene que tener el carro en excelentes condiciones y es su responsabilidad saber cómo transmitirle a las personas que nos están ayudando en la parte técnica qué es lo que está sucediendo con el carro. Yo creo que el gran legado del Ganso es el símbolo de la mecánica nacional, del taller rústico del martillo. En la época había que crear la velocidad, no había carros de carreras hechos. Hay que crearlos, armarlos, diseñarlos, pensarlos. Ahora compran velocidad. Ya los carros de hoy son carros mucho más técnicos y obviamente corren en circuito cerrado. Todos los campeonatos han ido avanzando, los carros, los pilotos, ahora se ve mucha gente apasionada que le encanta esto. Entonces yo creo que uno siempre tiene la conexión con su vehículo, digamos, este pues es mi primer carro y yo lo quiero con mi vida. Y pues todo lo que le pase a él es importante para mí. El Ganso Garzón fue uno de los pioneros en el automovilismo colombiano. Creo que estas competencias han sido legados que dejó él y seguramente gracias a él está haciendo profesionales hoy las personas que tienen esa habilidad de conducir y tener la pasión del automovilismo. De mi papá lo que se puede recordar, un hombre perseverante, un hombre que siempre luchó por lo que quería, siempre estuvo tras sus sueños, tras sus triunfos, nunca fue conformista. Hay que ser recursivo, hay que ser perseverante y hay que ser soñador ante todo. Esa es la mayor enseñanza que nos pudo haber dejado. Los pilotos demostraron una vez más su valor, renovando el entusiasmo y espíritu de